que ver exactamente con el estado anímico, ¿no? Así que no hay una relación directa. Con esto me está diciendo entonces que tampoco la presión arterial del organismo no tiene nada que ver con la presión arterial de los ojos. No, no tiene nada que ver. En algunas situaciones puede ser importante, porque hay veces que la presión en el ojo es tan alta que la sangre no puede entrar en él. Hay un sistema de alta presión dentro del ojo que no permite que la presión arterial logre poner sangre dentro del ojo, lo que genera una isquemia. Entonces nosotros a veces necesitamos un poquito más de presión de lo normal para que ese ojo no sufra. Pero son relaciones bastante poco frecuentes, pero sin embargo, como todo en el organismo y como todo en el universo, todo tiene que ver con todo, ¿no es así? Claro, absolutamente, absolutamente. Ahora, realmente me han sorprendido dos o tres cosas de las que estuvimos hablando. Primero, que es hereditaria. Segundo, que es incurable, a pesar de que existen mecanismos, ¿no? Como operaciones, que ahora el láser hace maravillas, pero cuando el láser no hace maravillas, hay que operar directamente, hay que meter también, hay cristalinos también. Hay válvulas para poner. Pero quisiera que nos detuviéramos un minutito aquí porque no debemos alertar con respecto de que la enfermedad es incurable. O sea, la enfermedad se estabiliza con drogas. Correcto. Pero aquellos pacientes que lamentablemente tienen una genética que no nos permiten a nosotros frenar la muerte celular de la retina, esos son los pacientes en los cuales no podemos hacer nada. O sea que la enfermedad es incurable en aquellos pacientes que la genética es para que se mueran sus células retinianas, no en todos los glaucomas. Los glaucomas, afortunadamente, la mayoría, cuando son detectados precozmente, se puede mantener la presión normal. En esos pacientes no se van a morir células si la genética no está determinándolo y no hay ningún problema, se puede vivir toda la vida con el glaucoma. ¿Y cuando O sea que, por qué las válvulas? bueno, las válvulas es cuando nosotros le damos gotas al paciente y no logramos que baje la presión. Le hacemos láser al paciente y no logramos que baje la presión. Lo operamos una vez y no baja la presión. Bueno, es momento de ponerle una válvula. ¿Qué significa poner una válvula? Se deja un cañito dentro del ojo para que el líquido vaya directamente a un recipiente. Y eso hace que haya un segundo lugar en el ojo donde hay líquido. Y eso mantiene la presión mucho más baja, es mucho mejor. Y no pierden la visión. Bueno, no pierden la visión. Se va disminuyendo nada más. Dependen del estado que esté en el momento que uno hace ese tipo de intervenciones. Si el paciente está muy mal, lo vamos a dejar igual. Si el paciente está muy bien, lo vamos a dejar igual. O sea, nosotros cuando operamos un paciente de glaucoma, lo que hacemos es normalizarle la presión ocular, pero no curarlo. Lo que ya tiene perdido en su retina, no lo podemos recuperar. ¿Se entiende? Lo mismo es que cuando empezamos un tratamiento con gotas y logramos estabilizarlo al paciente, lo que perdió de funciones visuales no lo podemos recuperar. ¿Qué recomendaciones tenemos que hacer, mi estimado doctor, a la gente? Porque esto realmente es para llamarle la atención. Sí. Y es tan interesante llamar la atención con esto como salvar muchos ojos y muchos pacientes de la ceguera. O sea que la recomendación es a la gente consultar con los oftalmólogos y a los oftalmólogos nada, porque los oftalmólogos ya saben que cuando un paciente llega a su consulta por primera vez, se le debe tomar la presión ocular y se le debe mirar el nervio óptico. O sea, eso es el ABC de nuestra enseñanza a los oftalmólogos jóvenes. Correcto. ¿Nos queda algo pendiente de todo lo que estamos hablando? ¿Algún adelanto en materia de investigaciones con respecto a glaucoma? Sí, la verdad que es una especialidad, una subespecialidad oftalmológica que tiene un desarrollo de investigación enorme. Hay nuevas drogas, hay nuevas válvulas, hay muchísima investigación en genética, muchísimo. Creo que el acercamiento a la cura de la enfermedad va a estar cuando podamos hacer modulación genética, que bueno, espero que algún día llegue y podamos de esa manera modificar el pronóstico del paciente, ¿no? Si podemos modificar la genética, podremos modificar el pronóstico del paciente. Siendo optimistas, por lo menos lo que me está diciendo, existe una mera posibilidad de alcanzar
determinados objetivos que lleguen a curar, entonces. Sí, por supuesto. De hecho, hay algunos glaucomas que ya conocemos toda la genética. Sabemos dónde está la alteración. Son los mínimos y lamentablemente los menos frecuentes. Los más frecuentes todavía nos quedan. Pero bueno, es una posibilidad y creo que ahí es donde hay que seguir trabajando. Estaba diciendo que teníamos un panorama realmente importante y trascendente respecto de lo que es el glaucoma. Y nos faltaría, como para ir cerrando un poco el concepto general y haber abarcado absolutamente todo el ámbito de lo que significa esta dolencia, es decir, ¿cuándo se interviene quirúrgicamente y qué cirugía? Bueno, sí, es muy interesante la pregunta porque ¿cuándo operamos un paciente? Operamos un paciente cuando ya las gotas o el tratamiento médico no es efectivo. ¿Cuándo no es efectivo? Es cuando la presión sigue subiendo y las funciones visuales se siguen perdiendo. Entonces, ahí no hay que esperar, hay que operar. Cuando operamos, ¿qué hacemos? Hacemos un agujerito en el ojo, literalmente, que filtra el humor acuoso que se forma en el ojo. Lo filtra y lo manda a la circulación general. Entonces, el paciente está seguro de que, aunque haya mucha producción de humor acuoso, se va a ir del ojo y no va a aumentar la presión. O sea que la cirugía nos permite mantener muy estable la presión del paciente sin tener que estar poniéndose la medicación. O sea que, y las cirugías en realidad son cirugías muy regladas, que son poco dolorosas, no necesitan un gran instrumental. Lo que sí es importante hablar con el paciente es que el posoperatorio va a ser complicado para él. ¿Por qué? Porque el posoperatorio de un glaucoma debe ser de mucho reposo y de mucho cuidado del ojo, porque como el ojo queda con un agujerito, con un líquido que está filtrando permanentemente, puede pasar que haya una hipotensión importante, que haya cosas que se desprenden en el ojo, en fin. O sea que lo más importante de la cirugía del glaucoma, en mi opinión, es el reposo que va a hacer el paciente una semana después de la cirugía. Porque la cirugía en sí, técnicamente, es una cosa muy fácil para un oftalmólogo entrenado. Ahora, yo quiero volver un poco a este asunto previo a lo que es la operación. De hecho, son cosas que evidentemente pueden resultar tontas como pregunta, pero no existen medicamentos que puedan contribuir a atenuar el efecto de la presión en los ojos, salvo la parte del líquido, salvo la parte del láser. No hay medicamentos como, por ejemplo, para la presión arterial, que se toma una pastilla determinada y eso contribuye, o algún otro tipo de medicamento que permita sacar el líquido del cuerpo. Los medicamentos que usamos para tratar la presión son de dos tipos fundamentalmente. Uno que tratan de evitar la cantidad de humor acuoso que se forma. O sea que nosotros, por ejemplo, podemos utilizar beta bloqueantes, algunos otros tipos de medicamentos que bloquean los receptores para formar líquidos y entonces hay menor cantidad de formación de líquidos. Eso suele ser suficiente para mantener una presión normal. Y después tenemos otros medicamentos que abren el lugar donde se tienen que filtrar y también sirven. Se pueden combinar los dos, o sea que hay muchas armas. Hoy en día tenemos muchos medicamentos que pueden estabilizar la presión de los glaucomatosos. De hecho, se opera muchísimo menos el glaucoma ahora que hace 30 años cuando yo empecé. Cuando yo empecé operábamos glaucomas toda la semana. Hoy opero un glaucoma una vez por mes, a pesar de tener una gran cantidad de pacientes glaucomatosos. Doctor, ahí tiene una cámara delante suyo y a mí me gustaría que le diga a la gente exactamente cómo tiene que manejarse con respecto a esto en particular. No con respecto al glaucoma ya hecho, o sea, ya manifiesto, sino en general previo al glaucoma. Claro, es lo más importante. O sea, el diagnóstico previo y precoz es lo más interesante que le puede pasar a un paciente que tiene glaucoma. Cuanto antes lo detectemos, mucho más fácil el tratamiento y muchísimo mejor el pronóstico. Así que la obligación de la comunidad es hacer consultas oftalmológicas. Todos los hospitales nacionales, provinciales y municipales tienen un oftalmólogo y si hay un oftalmólogo, el oftalmólogo tiene la posibilidad de detectar un glaucoma. Así que es simplemente eso, ir y consultar con el oftalmólogo que tenga en la zona.
Mi estimadísimo doctor Renossi, le agradezco muchísimo la gentileza de haber venido. Para mí es Por un lo menos. placer y muchas gracias a usted por la invitación. Pero por favor, hasta cualquier momento. Y nada más. El próximo jueves, a partir de las 17:30, volveremos a estar con ustedes con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.